Hola diariadictos, bienvenidos a la segunda edición de Charlas en Confianza. El día de hoy tenemos preparado un tema muy interesante como es la digoxina. Con nosotros tenemos al doctor Ramírez, vamos a estar hablando sobre usos de digoxina, sobre qué es, cómo funciona, la importancia en cardiología pediátrica, la importancia en pediatría y vamos a ver qué más. Hola doctor Tomás, mucho gusto de estar y contento de estar aquí nuevamente. Me gustaría empezar de lleno con qué es la digoxina y por qué su importancia en cardiología pediátrica. Creo que si son de aquí de México sabrán que la digoxina es algo bastante muy difundido por todos los lugares. Yo desde que era estudiante de medicina había escuchado de la digoxina, mis profesores la mencionaban. Después, conforme pasó el tiempo y llegué a ser residente de cardiología pediátrica, era de los medicamentos más usados para tratar la falla cardíaca. Y creo que ese es un punto importante. La digoxina es uno de los medicamentos que durante mucho tiempo se usó para tratamiento de la falla cardíaca. En específico como un inotrópico, que de hecho desde antes ya se mencionaba que no es un inotrópico por sí mismo, tomando en cuenta que el inotropismo es la capacidad de contractilidad del corazón, de la fuerza de contracción del corazón. Recordemos que el corazón tiene varias características: su capacidad de contraerse, su capacidad de relajarse, su capacidad de latir rápido, lento. Podríamos hablar de su capacidad de conducir eléctricamente, vagotropismo, lucitropismo, cronotropismo, pero en específico la digoxina se usaba como un agente inotrópico. Y bueno, eso es la digoxina y ese es su uso por el cual se recomendaba. ¿Algo que quieras agregar a esto? Creo que es importante que le demos esa vía en la que se llegaba a utilizar, en la que la seguimos utilizando, porque definitivamente hay muchos estudios que ahora nos dicen que se inició precisamente para el tratamiento de la falla cardíaca. Otro de los tratamientos para los cuales era utilizada la digoxina era para el uso de arritmias, o mejor dicho, para el tratamiento de arritmias. Entonces, tenemos... Siento que te interrumpa, solamente por curiosidad. Si tú me preguntas a mí, yo creo que antes de empezar a usarla en nuestro centro de Cardiocaribe, de cardiopediatría, yo te podría decir que de las 50 veces que vi que se usara la digoxina, en el 90-95% de las veces se usaba como inotrópico más que como antiarrítmico. De hecho, no recuerdo ahorita en este momento un caso en el cual se haya empezado la digoxina como antiarrítmico. ¿Me podrías comentar tus impresiones respecto a tu pasado, a tu historia previa con pacientes de uso de digoxina? ¿Cuántos se usaba como inotrópico y cuántos como antiarrítmico? Creo que definitivamente, hablando de pacientes exclusivamente o de nuestra experiencia, tengo que coincidir, el mayor uso era meramente para la falla cardíaca, para la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, recordemos muy bien cómo es que sucede muchas veces en pediatría el tomar decisiones en cuanto a fármacos, es decir, nos basamos en guías hechas en adultos o en tratamientos utilizados en adultos, en donde definitivamente ahí sí ya el porcentaje se desvía, y entonces el uso de la digoxina como un antiarrítmico en pacientes adultos fue como que también una parte importante que volteamos a ver los pediatras en un momento, pero definitivamente no lo llevamos a la práctica, no tanto como su uso en falla cardíaca. Entonces, definitivamente eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Una cosa es que lo usemos, y vamos a hablar el día de hoy si sirve que lo usamos, porque como puedo usar yo paracetamol para la falla cardíaca, definitivamente lo puedo usar. Ok, vale. Entonces aquí sí me parece importante aclarar vamos a hablar, bueno, me gustaría dividir un poco la charla para hablar de la digoxina en falla cardíaca como agente en falla cardíaca y de la digoxina como agente antiarrítmico. Totalmente. Recordemos que los medicamentos se pueden usar como tal o cual. Hablemos del sildenafil, muy usado entre nosotros. Lo podemos usar con fines recreativos, okay. No, pero al menos terapéuticamente el sildenafil, si tú hablas con, no sé, urólogos, sexólogos, lo usan para la disfunción eréctil. Claro. Pero si hablas con cardiólogos, pediatras, lo usamos como agente vasodilatador pulmonar para tratar la hipertensión arterial pulmonar.
nada nos interesa sus efectos en la disfunción eréctil. Entonces me parece importante que si vamos a utilizar un medicamento tengamos en cuenta por qué lo estamos utilizando. Así que me gustaría primeramente concentrarnos en el uso de la digoxina como agente inotrópico. Ok, perfecto. ¿Vale? Y nada más, cabe señalar un poquito de cómo funciona la digoxina. La digoxina inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa. Y entonces una de sus cualidades o el mecanismo fisiopatológico por el cual la digoxina aumenta el gasto cardíaco o aumenta la fuerza de contracción es que al participar en la disminución de la frecuencia cardíaca permite que aumente el tiempo de diástole, el tiempo de llenado, y por mecanismo de Frank-Starling, a más llenado, más distensión de fibras y mayor fuerza de contracción. Ese es el único sustento fisiopatológico del inotropismo para la digoxina. Ahí me gustaría comentar otra parte en la que yo voy a comentar que puede ser donde se ha originado ese uso y donde se ha tal vez demostrado un poco en cuanto a su acción, y tal vez es donde cometemos esa duda o ese error en ¿funciona o no funciona para la falla o para el inotropismo? Y una de ellas es recordando, o mejor dicho, yéndonos un poco a la fisiopatología de la falla cardíaca. Entendamos, para todos los que nos escuchan, que existen diferentes factores y diferentes sustancias que se van a perpetuar y se van a secretar y se van a liberar cuando la falla cardíaca se empieza a dar. Uno de ellos son las aminas que el mismo cuerpo produce, como lo es la noradrenalina. Entonces, de hecho, en algunos estudios donde se compara el uso, por ejemplo, en este caso del propranolol con la digoxina, se enfocan mucho a que disminuye también las cantidades circulantes de noradrenalina, algo que perpetúa la falla cardíaca. Entonces, hago un pequeño paréntesis. Sí. ¿Qué entiendes por falla? O bueno, ¿qué entendemos como médicos, como pediatras, como cardiólogos, falla cardíaca? Eso definitivamente es otro mundo, y eso va a importar mucho desde las definiciones más sencillas, en las que tenemos la disfunción del corazón como bomba, que al final es... Perfecto, me gusta eso. Podríamos irnos a definiciones que es la falla cardíaca, es una entidad clínica caracterizada por un conjunto de signos y síntomas que muestran una alteración molecular, fisiopatológica y circulatoria, pero al final de cuentas me gusta esa definición. Una falla, una disfunción del corazón como bomba. Exactamente. Me gusta esa definición bastante sencilla que puede ser utilizada por cualquier persona de salud, utilizada y entendida por cualquier personal de salud. Definitivamente, como te digo, eso es la definición que tenemos, o lo que comenzamos a entender como falla cardíaca. Sabemos bien que si nos vamos más, como lo hablábamos, a la fisiopatología o a todas las cosas que están sucediendo, tenemos incluso ya cuestiones a nivel vascular, cuestiones a nivel hasta de sistema nervioso, etcétera, que son los mecanismos reguladores, que son los mecanismos que el mismo corazón puede llegar a utilizar. Ya lo hablábamos en la primera charla sobre incluso la hipertrofia del ventrículo, muchas otras cosas que van a estar relacionadas. Entonces, ¿cómo es que nos ayuda? ¿O cómo es que la digoxina, así como lo decías, en la diástole tiene este beneficio? Si es que tiene un beneficio. Me quitaste yo te iba a preguntar, concentrándonos en la falla cardíaca como una disfunción del corazón como bomba, ¿qué utilidad tiene la digoxina? Que viene a responder la pregunta desde cuándo o por qué si se utiliza la digoxina en falla cardíaca. Y a mi entendimiento, el único sustento de utilizar la digoxina como inotrópico en la falla cardíaca es con base en el mecanismo de aumento del tiempo diastólico, aumento del tiempo de llenado, aumento de la fuerza de contracción. Y ese es el único beneficio de usar la digoxina como inotrópico en la falla cardíaca. Lo que me lleva a retomar el punto donde estabas hablando. Pero es que la falla cardíaca no solamente es eso. La falla cardíaca tenemos que ver un poco más allá.
porque la falla cardíaca no solamente disminuye la contractilidad intrínseca, sino que va más allá de la propia contractilidad. Es decir, ¿vamos a tratar solamente los síntomas o vamos a tratar la causa? Hay unas cosas en las que no podemos tratar la causa, es decir, si tienes una cardiopatía congénita no puedes tratar la causa en el momento de ya, ahorita, no lo vas a operar en el pasillo. Tienes que tratar la falla cardíaca, estabilizarlo un poco y ya después tratarlo o corregirlo, por ejemplo en el caso de cardiopatías congénitas. Pero no te puedes concentrar nada más a tratar los síntomas. Es como si tuvieras un paciente desangrándose y le pasas un concentrado eritrocitario. Perfecto, qué maravilla. Le trataste la hipovolemia por sangrado, por hemorragia. Pasa una hora, le pasas otro concentrado eritrocitario. Pasa otra hora y otro concentrado. Pasan 3 días y tú le sigues pasando concentrados eritrocitarios y nunca te preocupaste por tratarle la hemorragia de la arteria renal, de la arteria femoral, de donde estaba sangrando. Entonces creo que aquí es donde se pierde un poco el efecto de la digoxina, porque de hecho muchos estudios mencionan que la digoxina no mejora la mortalidad, no aumenta la supervivencia. Lo único que hacen, y eso en estudios randomizados, aleatorizados, hechos primero en pacientes adultos, ya después en pacientes pediátricos, donde dicen que mejoran los síntomas, solamente los síntomas, es decir, mejora la sensación subjetiva del paciente ante la falla cardíaca. De repente uno que otro menciona disminuye las hospitalizaciones, pero nunca mencionan que mejora la mortalidad, que disminuye la mortalidad, aumenta la supervivencia. Incluso algunos llegan a mencionar que aumenta la mortalidad la digoxina. Entonces ya me perdí en qué estaba diciendo, pero bueno, de por qué sí usar la digoxina en la falla cardíaca. Creo que nos quedamos muy cortos solamente utilizando la digoxina como un tratamiento sintomático. Si acaso puede ser como un tratamiento sintomático muy similar casi al placebo. Ok, ahí yo creo que enlazamos definitivamente con lo que yo comentaba hace unos minutos en cuanto a que la digoxina fue usada porque también tal vez los estudios y el entendimiento de muchos otros procesos no habíamos llegado a eso, no sabíamos tal vez que teníamos otras opciones terapéuticas mejores, otras opciones que definitivamente marcaban o mostraban cambios o diferencias significativas en la mejoría, en el estado ya sea prequirúrgico, posquirúrgico de nuestros pacientes y por lo tanto era utilizada. En cambio, yo creo que también una parte importante de la charla de hoy es decir, hay tratamientos que podemos usar en lugar de la digoxina, porque también tendríamos que hablar entonces de la toxicidad de la digoxina, que a diferencia tal vez de otros medicamentos es algo que también entra a debate y que muchas veces incluso lo hemos vivido, lo sabemos, con la pura posología es un problema. Porque realmente para dosificarlo y para que se le dé al familiar y llévate la solución que contiene tanto en tanto y dale estas gotitas o dale tantos mililitros, puede ser que en un momento dado no lo entiende el familiar o nosotros no nos dimos a explicar correctamente y tener por ahí también algún efecto adverso o algo, como sabemos de la digoxina que sí te causa. Claro, sí sobre todo porque el rango terapéutico es muy pequeño, contrario por ejemplo a medicamentos como el propranolol. Le empiezas a 0.5 miligramos por kilo. De repente el papá se equivoca y le da el doble de dosis. O le da 4 veces más. Y no le pasa nada. A diferencia porque el rango terapéutico está muy lejos del rango de toxicidad en el propranolol. ¿Vale? Otra cosa importante que a mí me ha tocado ver de repente y que de hecho también es algo en donde ponen mucho atención es precisamente esto que decimos, el rango terapéutico o más que el rango, la dosificación que usamos. Muchas veces está por ahí la famosa cuantificación sérica, es decir, los niveles séricos de digoxina, es decir, cuántos de nosotros que tenemos el uso de digoxina mandamos unos niveles séricos para ver que estamos realmente en niveles adecuados de tratamiento. Quiero interrumpir, ¿me podrías comentar de alguna vez he llegado a ver pacientes que tú has visto, los clásicos pacientes que les gusta ir con varios médicos, les gusta tener muchas segundas, terceras opiniones? Llega a ver algún manejo tuyo donde te preguntaba, oye, ¿por qué le dejaste la digoxina? Claro. ¿Y qué me contestaste? Eso yo decía, si utilizamos dosis que son
subterapéuticas, incluso podríamos decir nosotros dosis que vaya, o sea, son mínimas, que ni siquiera dentro del rango terapéutico entran. Es decir, que estamos dando una dosis que aparte al bebé se la dábamos desde que tenía 4 meses y ahorita ya tiene 4 años y es exactamente la misma dosis. Es donde compruebas, ni siquiera sin hacer un estudio aleatorizado, ni casos y controles, ni demás, que esa misma dosis o darle una dosis correcta no me trae un beneficio a mi paciente. Entonces yo por eso, como te decía, a veces lo hago también para permitir, porque el familiar también entiende o fue orientado durante mucho tiempo que era la cura o que era lo que a su paciente le iba a traer un beneficio. También de repente tenemos que respetar esa parte, porque no puedes quitarle todas las opciones terapéuticas o decir, ¿sabe qué? Le voy a quitar este medicamento porque no sirve para nada, ¿no? Entonces es precisamente como eso, decía, ¿no? un maestro de nosotros, si le estás dando esa dosis de digoxina o si le estás poniendo untada en la piel, da lo mismo, ¿no? Totalmente. Exactamente, muy bien. Me parece muy bien. Ahora quería retomar el punto. Estabas hablando hace ya varios minutos sobre que la falla cardíaca activa un sistema neurohormonal y un sistema adrenérgico. Claro. Es decir, se estimula el sistema neurohormonal, hablando del eje renina-angiotensina-aldosterona, y se estimula el eje del sistema autónomo, hablando del sistema adrenérgico. ¿Tenemos opción para tratar el eje neurohormonal y el eje adrenérgico? Claro que sí, y es justamente lo que te decía. Ahora que queremos tratar la causa, o tal vez no la causa, pero el proceso fisiopatológico que se ha desencadenado a través de la falla cardíaca, podemos frenarlo. ¿Y para qué hacerlo de una manera indirecta? Podríamos incluso decirlo con el uso de digoxina, si podemos enfocarnos en una parte directa, como es inhibir estos ejes, como ya lo dijimos en Charlas en Confianza 1, que por aquí les dejamos el enlace. Es directamente el uso de estos inhibidores, el uso de estos antagonistas para detener esa círculo Medicamentos. Venga. Pensé que me lo decías así tú, caray. No, bueno, volvemos a lo mismo. Y bueno, antes de enlistarlos como tal, o sea, te diría, ¿sabes qué? Tenemos, por ejemplo, la espironolactona, tenemos los IECAS y tenemos el propranolol. Yo creo que es la batalla y es lo que actualmente a la digoxina la ha podido desplazar con mucho más sustento. Y podemos decir que definitivamente debe de ser la base en el tratamiento de la falla cardíaca. Perfecto. Abro otro pequeño paréntesis, nada más, no muy largo. Ahorita acabas de mencionar unos medicamentos que no funcionan como tal tampoco como inotrópicos. Claro. Pero entonces me gustaría regresar al punto que es que si vamos a hablar de verdaderos inotrópicos, tenemos dobutamina, dopa, milrinona, levosimendan, que son de verdad inotrópicos. Así que si realmente estamos con una falla cardíaca crónica, agudizada, con una disminución cuantitativa del inotropismo, es decir, que ya le hice un eco y se contrae muy mal, estás hospitalizado, traes falla cardíaca desde hace un año, pero ahorita se agudizó y requieres un inotrópico, ¿por qué rayos vas a usar digoxina? Si está hospitalizado y tienes dobuta, dopa, milrinona, levosimendan, adrenalina, noradrenalina, punto. Ponle un inotrópico de verdad. Ahora bien, si estás en una falla cardíaca que no amerita que estés con una infusión, ponle cualquier otro manejo. Claro, de hecho, el manejo. Fíjate, de hecho las guías de adultos lo tienen muy claro. Los adultos no se preocupan por tener un paciente, bueno, sí se preocupan pues, pero los adultos tienen muy claro su protocolo de que hay pacientes con falla cardíaca, con FEBI disminuida, y no por eso los están hospitalizando. Son pacientes que tienen una FEBI reducida y les dan manejo que no amerita un inotrópico como dobuta, adrena en infusión. Que ya hay protocolos de milrinona en casa, dobutamina en casa, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? Entonces, si realmente estás con un paciente hospitalizado, urgente, grave, que amerita un inotrópico, ponle una infusión de milrinona. Pero si estamos hablando de una falla cardíaca que simplemente quieres mejorar la función de ese paciente, la función miocárdica, más que aumentar la FEBI, mejorar la función miocárdica con todo lo que eso implica, hay opciones, IECAS y betabloqueadores.
Claro, y yo creo que ahí, por aquí les vamos a dejar, si nos siguen en redes sociales, ya hemos hecho el debate yo creo que varias veces sobre digoxina, pero yo en algún momento había publicado algo que decía cuándo sí usar la digoxina, y ahorita que tocaste lo de la fracción de eyección, me dirigía mucho en esa publicación de que precisamente era aquel paciente que tenía una FEBI reducida, que ya estaba bien tratado, o mejor dicho, no bien tratado, sino optimizado en cuanto a los antagonistas, en cuanto al IECA, en cuanto al propranolol, y seguía con esa disfunción. Las guías, o bueno, porque así nos lo siguen marcando también las guías pediátricas de falla cardíaca, entonces es en ese momento donde ponen, justo como lo acabas de decir, a la digoxina y a los inotrópicos 100% inotrópicos, como son la adrenalina, como son la dobutamina, como son la milrinona. Ok. Continúa. Ok, perfecto. Entonces, si en ese momento nosotros evaluamos, como decimos, si tenemos a un paciente que amerita una hospitalización, definitivamente necesitamos tener en la gama de opciones a las infusiones. Me gustaría interrumpirte y comentarte que, fíjate, es difícil, lo acabas de decir, lo siguen mencionando las guías. Es muy difícil encontrar guías pediátricas de falla cardíaca. Totalmente. Las guías pediátricas de falla cardíaca escasean, contrario a las guías de falla cardíaca en el adulto. Sobre todo por la gran diversidad de falla cardíaca en el paciente pediátrico, la etiología de la falla cardíaca en el paciente pediátrico, que aunque dice miocardiopatías, ¿no? Pero son el menor porcentaje, idiopáticas, pues bueno, ni se diga, pero el mayor porcentaje de falla cardíaca en pacientes pediátricos es por cardiopatías congénitas, y dista mucho el tratamiento de una cardiopatía congénita crítica versus el tratamiento de una cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha versus el tratamiento de una cardiopatía congénita sin cortocircuitos, y todos esos te pueden llevar a falla cardíaca y se tratan de manera distinta. Creo que por eso es un gran problema el manejarse con guías en la falla cardíaca. Son difíciles de encontrar, y te lo digo, las he buscado varias veces intencionadamente y no abundan las guías de falla cardíaca. Por fin encontré uno de la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos, que lanzó un consenso para las terapias farmacológicas en pacientes con falla cardíaca crónica que ameritan uso de cuidados intensivos críticos. Ok, perfecto. Y estas guías ponen como primer tratamiento los beta bloqueadores. En segundo, los bloqueadores de la enzima convertida a angiotensina. Los IECAS. Como tercero, diuréticos si es que tienen sobrecarga. El tratamiento agudo de la falla cardíaca. Agentes inotrópicos si es necesario. Y se olvidan de la digoxina. Ok, entonces ahí es como decimos, comparten este debate y esta parte en la que y el único, definitivamente estamos hoy tocando, ¿no? Y la única mención que hacen sobre la digoxina es que la digoxina tiene una recomendación en los adultos como clase 2A que puede llegar a ayudar en la falla cardíaca. Y nada más. Es todo lo que se menciona. Entonces, como te digo, definitivamente lo que comentas de que hay pocas guías o pocos consensos en pediatría y en falla cardíaca, eso es real. Así que siento que esa parte donde mencionan todavía algunas guías, porque hay muchas guías, hay guías para todo, hay guías para ir al baño, hay guías para tomar vino, hay guías para todo. Así que siento que esa parte donde varias guías siguen mencionando a la digoxina como una opción cuando ya dice todo tratamiento, viene siendo prácticamente similar al uso compasivo del remdesivir cuando se dio para el COVID, uso compasivo del óxido de cloro para tratamiento de COVID, uso compasivo de ivermectina para tratamiento de COVID. Pues claro, si ya no te queda ningún tratamiento, dale lo que sea. Creo que a eso lo están relegando a la digoxina, o creo que a eso le estaban relegando hace 10 años. Pero de 10 años para acá, del 2010 para acá, del 2015 para acá, ya empiezan a darse cuenta que la digoxina ni siquiera como uso compasivo amerita, porque ya tenemos muchas más opciones para tratamiento de la falla cardíaca de lo que teníamos hace 20, 25 años.
Creo que es difícil la transición porque como médicos estamos acostumbrados a creer que una vez que acabamos la carrera de medicina somos todopoderosos y ya sabemos todo. Que una vez que acabamos la especialidad o la subespecialidad y la alta especialidad, ya somos los mejores del mundo y ya sabemos todo. No estamos acostumbrados a reconocer que podemos estar en un error en lo que hayamos aprendido. ¿Cómo va a ser posible que yo después de 1, 2, 3 años, 5, 10 años, 15 años estudiando, me vengas a decir que ya cambiaron las cosas? Creo que es un problema por el cual cuesta mucho hacer esta transición de paradigmas en la medicina. Y la digoxina, yo creo que ha sucedido eso. Entonces, ¿dejas un lugar o no dejas un lugar para el uso de digoxina en pediatría? Y si lo dejas, ¿de quién lo dejas? ¿O no lo dejas? O sea, eso ya es una pregunta a tu libre opinión. Vale. Creo que le dejo un lugar solamente si el paciente tiene flóter o alguna arritmia supraventricular. Claro. Incluso, híjole, bueno, para los que siguen el canal, en cuanto a cardiología pediátrica, las arritmias, tenemos arritmias lentas, arritmias rápidas. Las arritmias rápidas se tratan con los medicamentos que disminuyen la frecuencia. Las arritmias lentas, pues, los tratas con medicamentos que aumentan la frecuencia. Acabamos de decir que la digoxina disminuye la frecuencia cardíaca, por lo tanto, obviamente no es para las arritmias lentas o llámese bradiarritmias. Y ya si nos vamos un poquito más específicos, las arritmias podríamos clasificarlas en las que están en los atrios y las que están en los ventrículos, es decir, arritmias ventriculares y arritmias supraventriculares. Creo que sí, le dejo un lugar a la digoxina en el paciente con falla cardíaca que tiene alguna arritmia y incluso podría ser más específico una taquiarritmia supraventricular. Pero bueno, dejémoslo como un paciente con falla cardíaca y arritmias. Perfecto, digo que me uno a esa decisión. Tal vez yo, como te digo, agregaría, así como hablábamos en este punto que les decía hace unos minutos, aquel paciente pero que en serio ya teníamos con un tratamiento óptimo, ya lo decíamos, con dosis óptimas y que aún así, fíjense muy bien, estamos en una fracción de eyección reducida o en una falla cardíaca aguda o en el paciente que queremos llevar tal vez en la... Es que eso también va a ser bien difícil, es como les digo, es el momento de decidir. Si yo tuviera un paciente con esa fracción de eyección tan reducida, con una falla cardíaca crónica agudizada hasta ese punto, tal vez mi decisión tampoco sería que se fuera a casa para echarse su elixir de digoxina, sino que estuviera hospitalizado y entonces yo ofrecer otras opciones de tratamiento distintas. Es por eso que tal vez yo el uso en casa o, como les digo, de ambulatorio, podríamos llamar, de la digoxina, yo creo que tenemos diferentes opciones, tenemos mejores opciones en este momento y hay cosas como lo podemos comprobar. En el paciente que persiste con una arritmia, que está con falla cardíaca, ahí definitivamente tenemos que evaluar el caso y ver si digoxina es un medicamento de elección, porque ahora, si separamos y nos desviamos hacia el otro punto que habíamos dicho desde el inicio de la plática, que son las arritmias o el tratamiento de la digoxina el tratamiento de las arritmias con la digoxina, también tenemos que no se convierta en la primera elección de los tratamientos de arritmias supraventriculares o de arritmias en pediatría. Volvemos a lo mismo del uso, por ejemplo, del propranolol, de la propafenona, de otros agentes. Incluso ahora ya tenemos otros agentes que acompañan a estos y que están desplazando a la digoxina, como decimos. Entonces, si tenemos otras combinaciones antes que la misma digoxina, como le digo, yo le dejaría un lugar así como que muy atrás en la fila, le daría ese así como la misma pregunta que tú me lanzaste, le dejarías a un paciente que viene ya con tratamiento de digoxina, como hablábamos del otro día del paciente renal, que definitivamente tal vez ya vio un colega, etcétera, pues tal vez lo dejaría o tal vez lo suspendería también definitivamente, pero no de primera elección, es lo que yo diría. Te quiero hacer una pregunta. Acabas de mencionar tratamientos de primera, segunda línea, que primera opción, segunda opción, ya tercera opción. Quiero hablar a favor de la digoxina. Yo todavía manejaría a una taquiarritmia fetal como primera opción la digoxina, a pesar de que te lo comentaba en el detrás de cámaras, que
ya he estado viendo que la flecainida tiene mejores resultados en algunos escenarios para las taquiarritmias fetales. Pero debido a que mi experiencia con flecainida es nula y mi experiencia con digoxina pues no es amplia, pero es mayor, sí me iría como fármaco de primera opción para las taquiarritmias fetales. Ok, entonces ahí eso sería la única. Atención, diuréticos. La única opción de digoxina como manejo de primera línea, porque lo acabas de decir. Oye, si viene un paciente con taquicardia paroxística supraventricular, ¿vas a empezar digoxina? No, por favor. No, tenemos varias opciones. Oye, si viene un paciente con un cortocircuito izquierda-derecha en falla cardíaca, no, oye, tenemos el captopril que lo venden en cada esquina y casi te lo regalan en las cajas de cereal para úsese para tratamiento de la falla cardíaca en pediatría, ¿no? ¿Por qué voy a darle digoxina? Entonces, ¿alguna patología para la cual tú usarías digoxina como primera línea? Híjole, qué interesante pregunta me acabas de dar. Primera línea de digoxina. Primera línea. Yo te diría no. Yo te diría, como primera línea no. Yo creo que le doy el lugar a la digoxina y como decimos aquí en el canal vamos a tratar de hablar pues, lo que hay, ¿no? Las pruebas. Como sinceramente. Y sinceramente. Por eso son charlas en confianza, ¿no? Sí. Entonces, yo la tendría así, como dicen aquí, guardada en el botiquín para aquel paciente que me cuesta trabajo, que por alguna razón, como les comento, persiste con esa arritmia. Ya lo traté incluso porque déjenme también que vamos a tener charlas de todo esto, de falla cardíaca, de arritmias, de muchos otros temas interesantes, amigos. Pero aquel paciente que ya te llega a costar trabajo cuando iniciaste un antiarrítmico y cuando le agregas otro y ves que no está funcionando, definitivamente en ese momento es cuando yo me iría aquí al botiquín y sacaría la digoxina y diría, vamos a darle la oportunidad que se le dio durante años. Yo se la vengo a dar hoy cuando el tratamiento más óptimo, más novedoso, más actual me está dejando algo que desear. Y entonces aquí yo algo que sí quiero comentar e incluso preguntar para ver qué tienes tú al respecto es esta batalla de artículos que existen en cuanto a comparar si tenemos un beneficio real o no hay beneficio, y creo que la mayoría de ellos nos lo dicen y en diferentes situaciones, pero me llamó mucho la atención. No era un artículo, de hecho era en una editorial, era un parecido a una carta al editor, era la opinión de un experto solamente, y él decía que en su experiencia había tenido algunos buenos resultados, como pueden ser de muchos otros medicamentos, pero él se enfocaba en algo muy importante, que era la pérdida de peso por la digoxina. Entonces él decía, yo he tenido algunos, 2, 3 casos en los cuales pacientes con cortocircuito de izquierda a derecha mejoraron después del uso, y él daba una cifra de 3 semanas después. 3 semanas después del uso de digoxina tuve mejoría, ¿verdad? Pero después de eso él señala un artículo o dice, pero ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que estos pacientes tienen ganancias de peso mínimas e incluso disminuye su peso. Y entonces si volvemos a nosotros al área de las cardiopatías congénitas, que son pacientes que nos cuesta mucho que tengan una ganancia ponderal adecuada o que tengan un crecimiento lineal o en sus percentiles, el uso de estos medicamentos, en este caso hoy de la digoxina, que nos puede, y que eso sí ha mostrado, mermar la evolución del paciente, tal vez ya hablando postquirúrgicamente o en su evolución crónica, porque al final tal vez muchos de nuestros pacientes van a ser crónicos. ¿Tú qué crees? ¿O qué fíjate, yo cuando me estaba formando como cardiólogo pediatra, observaba cómo los pacientes cardiópatas pediátricos tenían bajo peso. Y para mí era normal que los pacientes cardiópatas tuvieran bajo peso. Y que cuando llegaban a hospitalización con manejo intensivo, bajaran más de peso. Después me di cuenta que eso no es normal. Simplemente nos faltaba ponerle el nombre. Eso se llama caquexia cardíaca. Y eso está exacerbado por el uso excesivo de diuréticos, que solemos abusar de ellos para manejo de la falla cardíaca crónica agudizada. Vemos un paciente con falla cardíaca congestiva y le zumbamos diuréticos. Y no es que esté mal, simplemente que hay que darle IECAS, beta bloqueadores,
y si tiene sobrecarga, diuréticos. Pero eso de andar dando diuréticos sin acompañarlos de un tratamiento de los procesos de la falla cardíaca, pues no resuelve nada y solamente permite que se haga un círculo vicioso, donde voy a aumentar los diuréticos, voy a estar aumentando, voy a hacer que se saque más volumen, que se active más el eje renina-angiotensina-aldosterona, doy más diuréticos, se saca más volumen, se activa más el eje y es un círculo vicioso. Yo no sabía, no le daba tanta importancia a la caquexia cardíaca hasta que me puse a leer un poco más. Y resulta que sí, la digoxina, ya van varios artículos que leo sobre reportes de que la digoxina sirve para el peso en los pacientes, sirve para que baje de peso, ¿no? Para bajar de peso en los pacientes cardiópatas, ¿no? La primera vez que lo leí fue en un periódico de divulgación, de esos que dan noticias de todo, de cómo Vladimir Putin se religió nuevamente, cómo Biden hizo tal cosa, cómo el PG hizo tal propuesta nueva, y tiene una sección de noticias y decía un medicamento de cardiología parece ser prometedor como una nueva terapia para bajar de peso, y resulta que habían hecho experimentos con ratitas donde les daban digoxina para que ayudaran a combatir su obesidad. Entonces resulta que ya se agrega un efecto secundario adverso más a la digoxina. Difícil posología, rango terapéutico muy estrecho, muy cercano a las dosis tóxicas. No me resuelve para nada la causa, no es el mejor agente inotrópico y aparte me exacerba la caquexia cardíaca. Por Dios, más desventajas no puede tener. ¿Dónde queda la pobre digoxina el día de hoy? Sí, hoy la digoxina, por favor. Así es, ustedes también coméntenos, ahí déjenos en los comentarios su experiencia con digoxina, qué piensan, la utilizan, no la utilizan, por qué la utilizan, no, pásenos ahí el artículo de donde les diga que a ustedes sí les ha dado resultado, por favor. Yo creo que yo me quedo, como te decía, con esta parte de que puede todavía haber un paciente al que le debemos de dar digoxina, pero no de primera instancia, no va a ser la primera línea. Tenemos mejores medicamentos, o no hablemos de mejoría, tenemos medicamentos que han mostrado resultados. Entonces, no sé, Ramírez. Nada más, me gustaría cerrar con una pregunta, que bueno, hay varios. Fíjate, es difícil que como médicos aceptemos nuestros errores, y es muy difícil, incluso no solamente hablar de aceptarlos frente al paciente, sino aceptarlos dentro de nuestra comunidad médica. Sí. Y esto lo sabe todo el mundo, lo saben todos los médicos. Es por eso que hay varios estudios que, más que decir cuál es el manejo, cuál es la guía, se centran en decir los patrones de uso de medicamentos en el hospital de Boston, los patrones de uso de medicamentos en la falla cardíaca en el hospital de Massachusetts, los patrones de uso de digoxina en Shanghái, los patrones de uso de tal medicamento en tal patología en tal región. Es decir, hacen estudios retrospectivos para ver qué es lo que están dando los médicos, claro, más que ir a preguntar, doctor Tomás, ¿usted qué da como tratamiento para la falla cardíaca? Y tú me vas a decir, oh, sí, yo doy propranolol de primera instancia. No, yo doy un IECA de primera instancia y dosis óptimas, y ya después, si no funciona, ya le agrego un beta bloqueador, y ya después, si no funciona, le agrego espironolactona, y si no funciona, dosis óptimas, dosis máximas, le agrego. Digo, de nada sirve que me estés diciendo lo que dicen las guías, lo importante es ver los hechos. Entonces, en las encuestas resulta que sí ha habido una transición a cada vez estar dando más IECAs. Hace 20 años los IECAs no ocupaban un gran porcentaje en el manejo de pacientes pediátricos con falla cardíaca, pero las encuestas demuestran que cada vez se está dando más y el uso de digoxina cada vez se está disminuyendo. Claro. Así que voy a compartirlo primero yo. Yo ya tiene más de un año que no doy digoxina, que no receto digoxina. Más de un año. Y si tú me preguntas, oye, ¿hace cuánto que diste propranolol? Hoy usé propranolol. Oye, ¿hace cuánto que diste algún IECA? Hoy de un IECA. Oye, ¿hace cuánto que diste espironolactona? Esta semana usé la espironolactona. Oye, ¿cuándo usaste levosimendan?
Hace un mes usé levosimendan. Oye, ¿cuándo usaste digoxina? Ya tiene más de un año. ¿Cuándo fue la última vez que usaste digoxina, Tomás? Si es que de verdad la apoyas. Si es que de verdad la apoyo, pues no, realmente ya tiene más, incluso yo creo que ese año que tú comentas, que yo he prescrito de inicio a un paciente que es de primera vez o a un paciente que ya llevamos seguimiento, que yo haya decidido que para nuestro centro o para nuestro algoritmo o para nuestro diagrama de tratamientos amerite la digoxina, ¿no? Como tal, esto incluso lo comentabas, he permitido, he continuado, pero definitivamente optimizo mejor los tratamientos. Y entonces, como ya lo dijimos, vamos a tener la charla que será de falla cardíaca también, espérenla, pero me dirijo más a los otros tipos de tratamiento que el paciente nunca ha tenido, vale. Incluso. ¿Y cuándo usaste, hace cuánto que diste algún beta bloqueador como tratamiento de primera línea para falla cardíaca? Sí, yo creo que, no sé, el mes pasado, o sea, es definitivamente... Vale. Y fíjate, aquí me gustaría también después abordar el uso de metoprolol versus propranolol en el manejo de falla cardíaca, que yo mismo tengo opiniones divididas respecto a eso, pero bueno. Tú mismo te divides. Yo mismo me divido, exactamente. ¿Vale? Exactamente. Doctor Tomás, ¿algo que guste agregar a la charla? Pues no, yo creo que la verdad hemos abarcado varios puntos muy importantes y pues estamos llegando al final. Si algo quedó duda, háganoslo saber y los esperamos en los siguientes episodios de Charlas en Confianza. No se pierdan nuestro siguiente capítulo. Hasta la próxima.